Amada Iglesia de Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Les invito que abran su sagrado volumen, por favor, abran su Biblia. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de ciertas formas de aplicar el tiempo en la palabra de nuestro Dios. No nos vamos a profundizar mucho, no nos vamos a ampliar mucho. Voy a hablar de una unidad, a ser un poco más específico, de una unidad de tiempo, refiriéndome al día. Sí, a esa unidad de tiempo que es el día, porque hay varias unidades de tiempo, así como lo es la hora, como lo es el mes, la semana, el año, y entre ellas pues está el día. Especialmente vamos a ver dos maneras o tres de cómo se aplica esta unidad de tiempo en la palabra de nuestro Dios. A veces se hace mención de el día y no se está refiriendo a un día de 24 horas. Y a veces sí se está refiriendo a días de 24 horas. Les voy a invitar a que abran su sagrado volumen allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 12. El día de mañana, si el Señor nos presta licencia, nuestro hermano ministro Lázaro Calderón hablará del tema de las 70 semanas, un seguimiento a ese tema acerca de qué día murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 12, versículo 39 y 40, vamos a leer todos juntos estos dos versículos, estas escrituras. Si están ahí con su servidor, leamos y dice así la palabra de nuestro Dios. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adulterina demanda señal. Mas señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Tomen su lugar, por favor. Y la Iglesia de Dios, hermanos israelitas, hemos creído y hemos interpretado este pasaje de que cuando el maestro hace alusión a 3 días y 3 noches, se está refiriendo mayormente, específicamente, a un periodo de 72 horas. Y tomando a una unidad de día, al día de 24 horas, un periodo de 24 horas. En otras palabras, estamos diciendo o interpretando que cuando el Señor Jesucristo dijo que así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, está refiriéndose, está agarrando periodos, 3 periodos de 24 horas. No podríamos ser tan específicos en el sentido de que quisiéramos decir, literalmente, muy literalmente, él quiso decir 3 noches o 3 partes claras y 3 partes oscuras, porque entonces tendríamos que especificar también, o tendríamos que decir que el maestro, tuvo que verse sepultado, diríamos a las 6:00 o a las 6 p.m. con un segundo, y entonces empieza, digamos, en la noche, y que él resucita a las 6 o a las 5:59 con, diríamos, 59 segundos del tercer día. Y si nosotros dijéramos así de esa manera, y alguien nos dijera, ¿y en dónde dice eso?
Bueno, la Biblia no dice que fue a las 5 o a las 6 con 1 segundo, ni a las 5:59 con 59 segundos. No dice que sí, tampoco dice que no. Sin embargo, aquí el maestro, hablándose o tocando el tiempo que aquel profeta estuvo en el vientre de aquel gran monstruo marino, hermanos, aquel pez, dice que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, y allí también podría caber otra pregunta, si nosotros dijéramos, bueno, fueron 3 partes oscuras, así literalmente, diríamos que si la noche dura 12 horas, entonces tendríamos que decir también que Jonás fue tragado cierto día a las 6 con 1 segundo de la tarde, empezando la noche, y este gran monstruo marino o este gran pez pues lo vomita a las 5:59 con 59 segundos. La Biblia, bueno, no nos especifica, ¿verdad?, exactamente la hora, el minuto o con cuántos segundos, pero sí se hace alusión, sí se hace referencia a que estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, haciendo entonces referencia a un periodo, a una unidad de tiempo de 24 horas. Por eso es que si el maestro, él dijo que iba a estar un periodo, en otras palabras, de 24 a 3 periodos de 24 horas, y si el maestro murió a las 3 de la tarde estando crucificado, y si el maestro fue bajado, no sabemos a qué hora, pero la Biblia, cuando nosotros leemos allá en el Evangelio de Jesús, según Juan, cuando leemos en el capítulo 19, y nos dice, por ejemplo, el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, estaba rayando ya, estaba a punto de comenzar, de iniciar la Pascua de los judíos incrédulos, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. No nos dice, no nos especifica si fue a las 4, si fue a las 5, o si fue unos segundos antes de la puesta del sol o las 6 de la tarde. Solo nos dice que estaba a punto ya de comenzar el gran sábado, y este era un sábado anual, como ya se ha estado explicando. Era un día jueves, un día 15 de Nisán. Pero sí leemos también allá en el Evangelio según Lucas, también en el capítulo 23, dice el verso 53 al 55, y quitado, o sea, José de Arimatea lo pide y bajan el cuerpo, y luego dice, y quitado lo envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado, estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Ahora estas mujeres, que eran mujeres fieles, observadoras de los días sábados, la Biblia, hermanos, nos dice, hablando del sábado semanal, ya en el verso 56 y vueltas, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres estuvieron allí enfrente del sepulcro,
viendo cómo sepultaban o cómo ponían la peña, cómo sellaban el sepulcro, la boca de la cueva, con esa gran piedra. Y entonces ellas ahora sí se vuelven a sus casas y reposan ese sábado. Llegado el viernes preparan las especias aromáticas, y también llegando el siguiente sábado, que era el semanal, pues también como fieles observadoras de los mandamientos de nuestro Dios, dice la Biblia que reposaron el sábado conforme al mandamiento. En la palabra de nuestro Dios, entonces, esta unidad de tiempo, refiriéndonos al día, se empleó de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se habla del nacimiento de un niño, veamos allá en el libro de Levítico. Levítico, en el capítulo, por ejemplo, 12, cuando se habla acerca del nacimiento de un niño o de una niña, aquí ese día se aplica de una manera un poco diferente. Dice, por ejemplo, el versículo 1 en adelante de Levítico capítulo 12, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y pariere varón, será inmunda 7 días. Cuando nazca un varón, cuando engendre a un varón, a un machito, será inmunda 7 días. Conforme a los días que está separada por su menstruo, será inmunda. Ahora, aquí, hermanos, la unidad de tiempo, en este caso, el primer día, no es una unidad de 24 horas, o no necesariamente tiene que ser una unidad de tiempo de 24 horas. Y esto, bueno, entre el pueblo judío, así es como se aplica de esa manera, no como una unidad de 24 horas el primer día. Nosotros, la Iglesia de Dios Israelita, también lo aplicamos de esa manera. O sea que si una mujer hoy a las 2 de la tarde se alivia en el hospital, a partir de las 2 de la tarde, ya a la puesta del sol o a las 6 de la tarde, estoy tomando un horario oficial para ser más específicos, a la puesta del sol o a las 6 de la tarde ya se cuenta como ese primer día de los 7 días y solamente le restan 6 días. Esto es hablándose acerca de cuando se engendra a algún niño. Y ya entonces sigue diciendo, y al 8º día circuncidará la carne de su prepucio. Al 8º día, o sea, cuando el niño tenga, pareciera que 8 días, aunque aún no cumpla 8 días, tenga quizás 7 días y tantas horas. Dice, al 8º día circuncidará la carne de su prepucio, o sea, del niño. La madre circuncidará o el padre circuncidará la carne del prepucio del niño. Mas ella permanecerá 33 días en la sangre de su purgación. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purgación. Y si pariere hembra, será inmunda 2 semanas conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Esta es una costumbre, bueno, que nosotros, la Iglesia de Dios Israelita, tenemos. Cuando se presenta un niño o se presenta una niña, no empezamos a contar si el niño nació hoy a las 3 de la tarde, los 40 días en adelante no empezamos a contarlos a partir de las 6 de la tarde, sino a partir de las 3 de la tarde. A las 6 ya es un día y faltan 39 días. Es la manera como interpretamos estos pasajes y es cómo se aplicaban estos tiempos. Por ejemplo, en la literatura rabínica, voy a dar solo un ejemplo.
Algunos a esta forma de aplicar el tiempo lo llaman cómputo inclusivo, y que es solo una fracción de tiempo. Dice el rabí Eleazar ben Azarías, que vivió alrededor del año 100 antes de Cristo, dijo: un día y una noche son una oná, esto es una porción de tiempo, y la porción de una oná es como el todo de ella, según el Talmud Jerusalén en Shabbat 9 y 13. Otro ejemplo en la literatura rabínica, la práctica de cómputo inclusivo de acuerdo a la Enciclopedia Judía, una obra normativa judía, está todavía en boga entre los judíos de hoy y dice: en la vida comunal judía, parte de un día es a veces computado como un día. Por ejemplo, el día del funeral, aun cuando este último se efectúe en la tarde, es contado como el primer día de los 7 días de duelo. Y esto, bueno, en la Biblia, claro que hace referencia a esto. Cuando alguien tocaba a un muerto, dice que tendría que purificarse por 7 días. Pero estos días, 7 días, no iniciaban a partir de las 6 de la tarde o la puesta del sol, sino a partir de cuando tocaba ese cadáver. A partir de ese entonces, a la tarde ya era un día y faltaban ahora solo 6 días. Dice: un breve tiempo en la mañana del 7º día se cuenta como el 7º día. La circuncisión se efectúa en el 8º día, aunque en el primer día solamente unos cuantos minutos quedaren después del nacimiento del niño. Estos son contados como un día según la Enciclopedia Judía, palabra día, tomo 4, página 475. De esta manera, como los judíos aplican el tiempo en estos pasajes, así también la Iglesia de Dios, hermanos, lo aplica para ciertos eventos, así como cuando en la presentación de niños se aplica este tiempo. En la purificación de la mujer se aplica este tiempo. Si una mujer, una dama, empieza a arreglar a cierta hora del día, ya, hermanos, a las 6 de la tarde ya se cuenta como el primero de los 7 días. En la circuncisión también se contaba de esta manera. O sea que una parte del primer día se contaba como si hubiera sido un día de 24 horas. A repito, bueno, algunos le conocen como el cómputo inclusivo o días en un idioma, en una forma idiomática, ¿sí? Y que son días no completos. Cuando la Biblia hace alusión a periodos de 24 horas, estamos hablando de días calendarios o días completos. Y esto, hermanos, lo explico porque cuando hablamos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se trata de decir que cuando el Maestro dijo que estaría 3 días y 3 noches, y que si el Maestro fue sepultado el día viernes antes de la puesta del sol, vamos a decir a las 5 de la tarde, entonces ya esa hora se está contando como el primer día de los 3 días. Así que ya el viernes ya es un día, el sábado 2 días. Y cuando se trata de decir que Jesús resucitó por la mañana del día primero de la semana, y que agarra solo una parte de ese primer día y de ese tercer día, bueno, entonces se dice que ahí están los 3 días y 3 noches, y que Jesús solo está usando una expresión idiomática, o sea, no días de 24 horas. Pero nosotros, hermanos, creemos, yo creo que Jesús más bien cuando hace mención de 3 días y 3 noches, es para referirse a una unidad de tiempo de 24 horas, a un periodo de 24 horas.
Cuando leemos allá en el libro de Esther, en el capítulo 4, por ejemplo, vamos a ir al libro de Esther. Esther en el capítulo 4, sus últimos versículos, versículo 15 al 17, dice de esta manera: Y Esther dijo que respondiesen a Mardocheo: Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Por lo general, amados hermanos, en la Biblia, cuando se usa de estas expresiones noche y día, por lo general está haciendo alusión a unidades de tiempo de 24 horas, ¿sí? A periodos de 24 horas. Ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces se fue Mardocheo e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ahora, esto significa que Esther se presenta ante el rey después de las 6 de la tarde del tercer día. No, Esther se presenta en el tercer día. Pero esto no significa que porque se presente en el tercer día, antes que finalice ese tercer día, no significa que aún ella no estuviera ayunando o hubiera dejado ya de ayunar. En el capítulo 5, versículo 1, nos dice: Y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su solio regio en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Pareciera que Esther, ya había dejado de ayunar, porque ahora se viste, se pone sus vestimentas reales, diríamos, de reina. Sí, la Biblia no dice que había dejado de ayunar, pero sí creemos que por cuanto ella dijo 3 días, dice en 3 días, noche ni día, ella entonces está haciendo alusión a periodos de 24 horas, ¿sí? En otras palabras, a 72 horas. Ella está siendo específica. Y este fue un ayuno de periodos de 24 horas, 3 periodos. Había ayunos en donde el periodo no tenía que ser precisamente de 24 horas. Por ejemplo, vamos a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Dice segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Aquí, por ejemplo, se habla de un ayuno no de 24 horas. Por eso es que hay quienes, en vez de ayunar periodos de 24 horas, ayunan solo unas cuantas horas. Son ayunos también, son ayunos y son bíblicos también. En Jueces capítulo 20, versículo 26, Jueces 20, 26, dice: Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y sentáronse allí delante de Jehová
y ayunaron aquel día hasta la tarde, y no comieron aquel día hasta la tarde, ya estaban allí. No comieron hasta la tarde y sacrificaron holocaustos y pacíficos delante de Jehová. Periodos no de 24 horas, había ayunos no de 24 horas y había ayunos de periodos de 24 horas. Hay algunos que son bien específicos, como por ejemplo en el libro de Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, aquí se habla de un ayuno y de una manera cómo se debería de observar la fiesta o el sábado, que es Yom Kippur. Dice el versículo 32 y 33. 32 nada más dice: sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Cuando se habla de y afligiréis vuestras almas, se está hablando de un ayuno, porque el no comer y el no beber, eso aflige a la carne, aflige, dice, hasta nuestros sentimientos. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Y no solamente iban a observar este sábado, que es el día 10 del séptimo mes, el Yom Kippur o el día del perdón, sino que también iban a afligir sus almas, iban a ayunar, tenían que ayunar. Un mandamiento, hermanos, directo de parte de nuestro Padre Celestial. Y aquí se habla de tarde a tarde. También es una unidad de tiempo, un periodo de 24 horas, pero se es más específico. Aquí dice de tarde a tarde, o sea, de puesta de sol a puesta de sol, o de 6 a 6. Era la manera como se tenía que observar en ese día. Pero hay, hermanos, algunas otras expresiones en donde no necesariamente tenía que ser, ¿verdad?, de 6 a 6. Y precisamente, ¿verdad?, es cuando a veces en la palabra de nuestro Dios se usan de las expresiones noche y día, haciendo alusión más que nada a periodos de 24 horas. Sí, a periodos de 24 horas, repito, porque si dijéramos que cuando dice 3 días y 3 noches, está haciendo alusión como a lo que dice aquí en Levítico 23, 32, de tarde a tarde. Entonces tendríamos que decir que Jesucristo, bueno, Él fue sepultado, diríamos a las 6:01 de la tarde, para que ahora sí, en ese sentido absoluto, ¿verdad? Porque un segundo antes ya hubiera sido, ¿verdad?, la parte del otro día. Y si decimos 3 noches y 3 días, o 3 días y 3 noches, y quisiéramos decir que está refiriéndose, así como aquí en Levítico 23, 32, entonces tendríamos que decir que fue sepultado en ese tiempo y que resucitó exactamente a las 5:59 con tantos segundos, ¿verdad? Pero entonces el Señor Jesucristo más que nada estaba haciendo alusión a periodos de tiempo de 24 horas, que fueron en total 72 horas, ¿sí? 72 horas. Esta unidad de tiempo, el día, también tiene otra aplicación. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, dice en el capítulo 20, Apocalipsis en el capítulo 20, en el versículo 10, dice de esta manera: y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Aquí se usa de las expresiones día y noche para siempre jamás, como que nunca va a tener fin. Pero nosotros creemos, hermanos, que viene un tiempo cuando iniciará la eternidad, cuando este sol, o ya no tendremos necesidad de este sol ni de esta luna, porque el sol y la luna fueron creados con un propósito, ¿verdad? Para las estaciones, meses, días y años, para que el hombre también se dé cuenta de cuánto vive. Pero cuando inicie la inmortalidad y mayormente el reinado de nuestro Padre Celestial, hermanos, ya no va a haber noche ni va a haber día. La palabra de nuestro Dios nos dice por allá en el libro de Zacarías capítulo 14 que será una claridad que no nos podemos imaginar, que nunca hemos visto como seres humanos que somos y que apenas nacimos hace unos cuantos años. Porque Dios será nuestra lumbrera y nuestro Señor Jesucristo. Ellos, por ejemplo, no necesitan de sol ni necesitan de luna. La Biblia, cuando leemos allá en el Salmo 139, dice, por ejemplo, en el versículo Salmo 139, en el versículo 11 y 12, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ya no habrá necesidad de noche, ya no habrá necesidad de día, ya no habrá necesidad de sol, de luna. ¿La noche para qué se hizo? Pues para dormir. Adán tenía que descansar, Adán tenía que dormir, Eva tenía que dormir y todos los seres vivientes tenían que dormir. Sin embargo, cuando entre la eternidad, la Biblia dice que seremos semejantes a los ángeles, semejantes a los ángeles. Y cuando la Biblia habla de cómo le dan la alabanza a nuestro Dios, usa de esa expresión idiomática también, que dice que día y noche alaban al Señor, día y noche, y no se cansan de decir, santo, santo, santo eres, Señor. Es una expresión que nos está queriendo decir que siempre lo están haciendo desde que fueron creados, siempre han estado haciendo eso, alabando a su Creador. Y es algo que nosotros, si hemos comprendido, deberíamos de estarlo haciendo todos los días, no solamente con un canto, sino con nuestra forma de vivir, porque la Biblia dice que para gloria mía te crié, te formé y te hice. Fuimos creados con un propósito. Así como los ángeles han entendido el propósito de su creación, los hijos de Dios también, hermanos, hemos entendido el propósito por el que fuimos creados, ¿sí? Y por eso es que todo el tiempo debemos o es necesario que estemos honrando a nuestro Creador. Voy a invitarlos a que se pongan de pie. Continuaremos con este tema. El día de mañana, si el Señor nos presta vida, nuestro hermano Lázaro nos hablará acerca de la profecía de las 70 semanas. Les invito a que sigamos poniendo mucha atención y aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Paz a vosotros.